poniendo como énfasis en algunos aspectos que a uno le parecen vitales y que quizás son diferentes de otros enfoques, radicalmente diferentes, pero creo que es parte de la riqueza de este encuentro que podamos expresarlos aquí de una manera respetuosa, podamos seguir los diálogos, conversaciones y construcciones. Por supuesto, agradecer a los organizadores de poder regresar a este espacio que me albergó durante la maestría. Hace 30 años que empecé a trabajar con comunidades y con organizaciones de la región maya, y más tarde empecé a trabajar no solamente en lo académico, sino cuando explotó el alzamiento, el levantamiento armado de 1994 en la región que yo trabajaba como antropóloga, realmente el incursionar dentro de lo que sucedía después de ese levantamiento no fue un asunto planeado dentro de un proyecto de investigación, sino prácticamente en la región en la que yo trabajaba. Abajo se estaba preparando el movimiento armado de manera clandestina y arriba estábamos trabajando con la organización política que después nos da a conocer este trabajo. Trabajábamos como jóvenes profesionistas que llegaron a la región para hacer parte de lo que en ese momento ellos construían como el proyecto de desarrollo regional propio. Voy a separar esta intervención en 3 pedazos para minutos que me tocan y voy a empezar por la parte que titulé ¿qué teníamos o de dónde venimos? Y haciendo referencia no solo a una historia personal aburrida, yoyoyística, así de yo, sino de mi generación, la gente que estábamos en esa época jóvenes, como muchos de los jóvenes que veo aquí en la maestría y en los doctorados. La segunda parte es qué tenemos o dónde parece que estamos. Y sobre todo el trabajo va a hacer énfasis en el cruce de lo epistémico, lo ético, lo teórico y lo político, y voy a pensar algunos aspectos de esto que me toca vivir en carne propia, de la construcción de las redes anti y alter en múltiples contextos de guerra. Primera parte, ¿de dónde veníamos o qué teníamos? Corría el año de 1990 y acoto mi mirada a un campo académico de lo que se llamaba y se sigue llamando los estudios de los movimientos sociales. En ese marco se publicaban un montón de libros como ahora, pero voy a hacer énfasis en uno en particular. En español sería Movimientos Populares, Cambio Político en México. El título está en inglés porque el libro estaba publicado en inglés y lo tomo como punto de referencia porque era un libro que recopilaba trabajos de académicos ingleses, norteamericanos y mexicanos, quienes ya para entonces hablaban cada uno desde sus espacios, cada uno había hecho bastantes e importantes aportes al estudio de los movimientos sociales en México y América Latina. Destacaré algunos elementos de ese momento que nos tocaba vivir y que ese libro nos puede servir para ejemplificarlo. Los editores del citado libro buscaban distanciarse de las aplicaciones mecánicas en boga que ponían énfasis en los aspectos económicos y sociales de los movimientos. Por ello, más que acogerse automáticamente a la categoría de movimientos sociales, cuando haga así es que van las comillitas, optaron ellos por contribuir a la definición teórica conceptual de la categoría movimientos populares, en donde más que la clase, la lucha de clases y la composición social del movimiento, el énfasis estaba en lo metodológico, sobre todo estaba puesto principalmente en las prácticas, en la organización y en las estrategias políticas de los movimientos frente a las instituciones del Estado y a otros actores de la sociedad civil, en particular los partidos políticos. A 2 años de aquellas controvertidas elecciones de 1988, en plena efervescencia del posfraude electoral, no era un asunto menor preguntarse académicamente, en este campo de los estudios de los movimientos sociales, el margen de maniobra, acerca del margen de maniobra del sistema político mexicano y también acerca de la contribución que luchas tales como las campesinas, el movimiento magisterial, la sindical, el movimiento urbano popular, las mujeres unionistas, las asociaciones de la clase media y el entonces naciente neocardenismo estaban haciendo al cambio político en México. Ese cambio político más tarde, si se acuerdan los de mi generación, fue llamado en diferentes gramáticas, tanto académicas como políticas, la transición democrática. Como el editor de esa obra que les digo apuntaba, el interés que ellos tenían era contribuir a avanzar, y cito textual, una nueva perspectiva, una serie de preguntas académicas y una aproximación más comprensiva de los movimientos sociales. Los autores incluidos en la obra citada, como la mayoría de todos los estudiosos de los movimientos sociales, se movían
interdisciplinarmente. Sus debates incluían a historiadores, a politólogos, a antropólogos y principalmente a sociólogos. Todos ellos eran expertos y manejaban categorías analíticas, sinónimo sin duda de categorías abstractas. Esto permitía ya sea la historización, si eran historiadores, o la teorización basada en la investigación que se llevaba a cabo con objetividad, rigurosidad empírica, para llegar así a un análisis científico y que en muchos casos, cuando no se argumentaba como científico, era claramente disciplinar. Las preguntas eran puestas sobre la mesa por el académico, quien hablaba y escribía en gramática académica para un público iniciado, no necesariamente para todo el público. No cabía la menor duda en esa época en que todo esto le daba el valor de conocimiento académico a lo que se producía. Y eso que se producía, así con esa palabra producía, estaba siendo producido de manera separada espacial y temporalmente de los movimientos sociales. Decíamos en esa época afuera de los movimientos sociales y nos movíamos en la dicotomía adentro-afuera, que tenía fronteras bastante claras, o al menos en ese momento nos parecían muy claras a nosotros, de nuestro modus epistémico operandi. Por supuesto, se reconocía que los movimientos adentro tenían sus intelectuales y su producción intelectual, pero esta era por lo general la materia prima para ser interpretada por el experto de afuera para los fines del sistema universitario y académico al que se pertenecía. La universidad, con muy raras veces, pero en general se aceptaba que era el centro productor de estos conocimientos expertos y, por supuesto, el principal consumidor de ellos. Esto termina la primera parte. Ahora viene la segunda parte. ¿En dónde parece que estamos? Por supuesto que este saber, este patrón de saber-poder al que me refiero, sigue vigente en muchos espacios académicos y universitarios como parte de la naturaleza y la inercia del sistema académico. Pero también coexiste, como sabemos, y muchos de los que están aquí, y sobre todo la mesa anterior que nos precedió, coexiste y ha coexistido con muchos otros procesos otros, les vamos a llamar así. Para hablar brevemente de algunos de ellos, voy a tomar como referente otro libro, y por eso esta es la segunda parte. Otro libro como nos gusta hacer en la academia. Me refiero a la obra colegiada que anda circulando en diferentes espacios que el libro se llama El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista 1. Este acaba de ser impreso y publicado por el EZLN y de manera simultánea desde hace varios meses se viene presentando en diferentes lugares del país y en el extranjero. Es el primer volumen de una serie que recopila la palabra zapatista y las intervenciones y diálogos que tuvieron los y las zapatistas en mayo de este año en el marco del seminario que llevó el mismo nombre que lleva el libro y que se organizó por la Comisión Sexta del EZLN y del CIDES y Las Casas en San Cristóbal de las Casas. Dicho seminario se puede leer desde muchas aristas. De hecho, ha habido mucha gente que ha escrito sobre él. Una de ellas, no estoy para nada diciendo que esta es la buena y esta es la arista, simplemente una de ellas, podría decirse que fue un momento privilegiado de la acción colectiva dialogada local en la intersección de lo político, lo ético, lo epistémico, lo teórico y lo militar dentro de las redes altermundistas y en particular de las redes neozapatistas. El énfasis de los convocantes del seminario y del libro estuvo puesto en lo que podemos ver en el título de ambos. El pensamiento crítico, por un lado, y frente así y diagonal frente, por el otro, la hidra capitalista. Ejes engendrados y entretejidos desde las autonomías de facto zapatistas que a 21 años de levantamiento armado emergen para muchas personas en el mundo como semillas de vida y esperanza en medio de un mundo y de un país, ustedes no me dejarán mentir, ensangrentado por la muerte producto de múltiples violencias orquestadas histórica y coyunturalmente por una cantidad innumerable de agentes. Aquí en la mesa anterior han sido referidos partidos políticos, instituciones del Estado, capitales transnacionales, crimen organizado, que además hablar de este agente actor aquí en Michoacán. El concepto zapatista de la hidra capitalista se viene a sumar a una larga lista de conceptos propios producidos y creados desde una teoría encarnada de lucha y de vida, que con su sola presencia ya reta de por sí la teoría neutral, objetiva y desencarnada, aún dominante en el conocimiento disciplinar de las ciencias sociales. El reto no es para
para nada menor. Oigamos de viva voz, citado, entre comillas, ¿verdad?, parafraseado. Oigamos al subcomandante insurgente Moisés, actual vocero del EZLN, quien en el referido seminario afirmaba, y ahora cito textual: ahorita podemos dar varios sentidos de lo que es rebeldía y resistencia para nosotros, porque es que ya fuimos descubriendo, practicando en los hechos, o sea, ya podemos dar, como se dice, teoría. Ahí cito, termina la cita. Para profundizar en el sentido de estas palabras, tendríamos que conversar larga y tendidamente con el submoy, pero dado que él no está aquí, por mientras les invito a leer el libro citado y a conocer lo que nos dijeron de viva voz los y las zapatistas bases de apoyo, los y las subs, los y las comandantes y comandantes. Podríamos decir, y esta es otra mirada, podríamos decir que si se lee con atención, ahí encontrarán experiencias conceptualizadas y teorizadas en sus propios términos, pero con resonancia planetaria de lo que nombran y viven como, y voy a usar sus propios términos, la economía política desde las comunidades, la resistencia, la rebeldía y la autonomía zapatista, sigo con las comillitas, y el otro, la tercera, el método zapatista. Si uno logra escuchar lo que nos están diciendo, uno se da cuenta de que no se trata solo de simples palabras o de simples ideas. No se trata, al parecer, y esto es polémico, como un pensador decolonial lo ha llamado, se trata de conectores, dice él, o sea, de lugares de encuentro de diversos principios epistémicos. Si uno se posiciona desde esta manera, uno puede incluso llegar a dialogar, pareciera, de forma más horizontal, sin tener que masacrar, y perdonen el uso del concepto, pero así lo hemos vivido y así lo hemos sentido, sin masacrar las conceptualizaciones zapatistas con el arsenal bibliográfico académico que de arriba hacia abajo suele ser aplicado, entre comillas esa palabreja, al interpretar a este o a otros miembros de estos movimientos, a este movimiento o a miembros de otros movimientos. Esto que les digo fue un aprendizaje colectivo que tuvimos a lo largo de 2 décadas de cruces diversos de todo tipo con las comunidades autónomas, con las bases, con investigadores e investigadoras locales y con la avalancha de jóvenes, universitarios y activistas que llegaron al territorio rebelde desde todos los continentes a aprender y a estar ahí en territorio y en convivencia con la autonomía zapatista. Ahí estábamos todos, aunque de manera muy diferenciada, porque no es lo mismo estar en una comunidad zapatista cuando viene un desmantelamiento político-militar que estar en un salón de clases en San Cristóbal de las Casas. Pero bueno, digamos que en amplio, ahí estábamos todos, en medio del campo de batalla, en medio de la guerra, en donde lo mismo se mató y se mataba con balas, se mató y se mataba también con tinta y papel, con balas de acero o con balas de tinta y papel. Así lo señalaron una y otra vez los zapatistas, no lo señalaron a todos los que estábamos ahí. A lo largo de estos 21 años, los zapatistas nos han compartido su arsenal teórico, conceptual, político, práctico, usando diferentes medios y lenguajes. Ahora es el libro que les digo y que les invito a comprar, pero obviamente que no se reduce a un libro lo que nos han compartido. Ahí está el lenguaje audiovisual, ahí están los programas de radio hechos por ellos, ahí están las artesanías de las mujeres zapatistas, los murales pintados en conexión con los solidarios, ahí están los corridos que se crean en cualquier comunidad zapatista y que se cantan en las fiestas, ahí están los comunicados de las juntas de buen gobierno, ahí está la revista Rebeldía Zapatista, ahí están los cuadernos a los que fueron varios de ustedes, a lo mejor ya fueron a la escuelita zapatista. Pero esto no sería más que un bonche de bibliografía y videografía si no tuviera el impacto local que tiene y si no se sustentara en un complejo quehacer cotidiano de autonomía sin permiso que se ha levantado a pesar de la guerra prolongada de desgaste en la que ellos y ellas han tenido que vivir, han tenido que luchar. De ahí ha emergido lo que ellos mismos llaman hoy, como les cité antes, teorizar. El fluídico guerra-teorización está presente en muchos momentos de la historia del zapatismo, de las redes neozapatistas. Nomás agarro algunos ejemplos. 97-98, se ejecuta la masacre de Acteal, la paramilitarización en varias regiones de Chiapas camina al galope y los desmantelamientos político-militares de los municipios autónomos no cesan por todos lados. En medio de ello, el zapatismo acuña el concepto Cuarta Guerra Mundial, que luego va a encontrar un gran eco planetario allá en el Foro Social Mundial y en muchos otros espacios. El fluídico guerra-teorización vuelve a estar presente ahora en este concepto de la hidra capitalista. Este concepto de hidra capitalista surge o se comparte, digamos, en el homenaje
luctuoso rendido al maestro zapatista Galeano, base de apoyo y botán de la Escuela Zapatista, asesinado arteramente por miembros de una organización campesina, la CIOAC histórica, otrora hermana y hoy instrumento de la guerra fratricida orquestada desde el gobierno mexicano y los diferentes niveles de gobierno. Es trágico, es tremendo. El asunto de la teorización ocupa la atención, pues, de los zapatistas en los diferentes momentos. Así también, por ejemplo, el caso en el 2003, cuando se están creando los caracoles zapatistas y de cara al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, voy a citar un textual del finado subcomandante insurgente Marcos, que como ustedes saben era el vocero oficial del EZ, y voy a hacer, para cerrar, ya estoy terminando, voy a hacer una referencia, por supuesto no a todo el comunicado que se publica en esos años, sino algunos aspectos para ver más de los elementos de qué es teorizar para ellos. Y dice textual: en nuestra reflexión teórica hablamos de lo que nosotros vemos como tendencia, no como hechos consumados ni inevitables. No suele ser una reflexión sobre nosotros mismos, sino sobre la realidad en la que nos movemos, y es además de carácter aproximado y limitado en el tiempo, en el espacio, en los conceptos y en la estructura de estos conceptos. Las respuestas a las preguntas sobre el zapatismo no están en nuestras reflexiones y análisis teóricos, sino en nuestra práctica, y esta tiene una fuerte carga moral ética. Es decir, intentamos una acción no solo de acuerdo con un análisis teórico, sino también, sobre todo, de acuerdo con lo que consideramos es nuestro deber. Tratamos de ser consecuentes siempre. Al señalar y analizar, al discutir y al polemizar, no solo lo hacemos para saber qué ocurre y entenderlo, sino, sobre todo, para transformarlo. La reflexión teórica sobre la teoría se llama metateoría. La metateoría de los zapatistas es nuestra práctica. Y hasta ahí termina esta cita. Podría decir muchas cosas más, pero voy a cerrar con la última idea. Los procesos a los que he aludido han jugado un papel central para resignificar lo que entendemos muchos y muchas de nosotros por política, por ciencias sociales, por conocimiento disciplinar, por investigación y, por supuesto, por lo que decimos que practicamos y que tratamos de ser consecuentes y practicamos, la investigación activista. En Chiapas, ante el crescendo de la guerra corriendo a todos los niveles, nuestros métodos etnográficos se volvieron altamente peligrosos para la gente en pie de lucha. Nuestras claras fronteras disciplinarias blindadas no solo se volvieron borrosas, sino que se fueron borrando conforme el adentro y el afuera se complejizaron al calor de los distintos bombardeos que incluían no solo los rockets y todo eso, sino también la guerra epistémica teórico-política en la que estábamos embuidos. En varias ocasiones pasó como cuenta una de las jóvenes solidarias venidas desde cerca del Ártico. Ella afirma que llegó y que traía la idea de evaluar, comillitas, a los zapatistas desde las perspectivas de su disciplina, pero terminó analizando la teoría disciplinar desde la perspectiva política teórica de los zapatistas. El giro no fue sencillo, se dice ahorita en 3 patadas, pero la cosa pasó por ese proceso doloroso de la descolonización que implica crisis personales, luchas dentro del campo disciplinar de la que era su ciencia, ya venía de la ciencia política, y dentro del posgrado europeo en el que ella estaba adscrita. Estas eran, por lo general, 3 arenas en las que nos movíamos en esa guerra epistémica, nos movemos, no es pasado, sigue esta cosa. En esas 3 arenas tenemos que seguir librando esta guerra epistémica que corre, que está en curso. Para valorar mejor lo caminado colectivamente en estos años, en esto que llamamos rimbombantemente los modos otros de investigación activista, disculpen por la rimbombancia y la petulancia, pero ese nombre le hemos dado, resulta relevante recordar que, por ejemplo, apenas hace 100 años, la antropología y similares buscaba entrar en el mapa disciplinar y profesional de las ciencias sociales. Ahora, en los albores del siglo XXI, muchos de estos jóvenes, antropólogos, sociólogos, otros ya ni tan jóvenes, lo que practicamos, o lo que los practicantes de diferentes ciencias sociales, lo que estamos haciendo con muchas prácticas de conocimiento, otros que se tejen en ese cruce de academia con redes alter y anti, es que estamos contribuyendo a sacar a las ciencias sociales de ese mapa disciplinar que hace 100 años era la meta.
se está retando la inercia de lo que los investigadores noratlánticos han llamado el capitalismo académico, y esa es una categoría que retomo de ellos. Y modestamente, pero muy modestamente, se está contribuyendo en estos haceres a la gestación de los embriones de los mundos otros posibles. Esto es altamente polémico y por supuesto que no puede ser tomado como que aquí ya está surgiendo los otros mundos posibles y esto es una maravilla. Pero esta gestación primaria en esos espacios existe y esto es parte de la esperanza en esas crisis múltiples de las que ayer hablaba. Muchas gracias.